Gracias, hermano Alberto. Gracias. Gracias, Laurita. Buenas tardes, amados hermanos y amadas hermanas. Damos gracias al Señor por encontrarnos nuevamente en la casa del Señor. Esta tarde, mis amados hermanos, continuaremos con nuestra lectura, con este diálogo del evangelista Marcos, que nos va hablando de la vida y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta tarde leeremos el capítulo 6, del versículo 45 al 52. Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 52. Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 52. Dice así la palabra del Señor. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Que se nos bendiga la lectura de su santa palabra. Los invito ahora, hermanos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que usted nos da, Señor, para poder escuchar su palabra, para poder meditar, Señor, para poder leerla. Pedimos, Señor amado, que el Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, de cada uno de sus hijos e hijas. Estamos escuchando, Señor, su palabra, Señor. Guíanos, Señor, en todo entendimiento. Permítenos, Señor, entender y comprender en tu sabiduría, Señor, tu palabra y conocer tu voluntad. Te pido, Señor amado, también muy especialmente que usted cuide mis labios, mis pensamientos, limpie mis labios de hombre pecador, Señor, porque su palabra justa, santa y buena, que se entregada a su pueblo, Señor. Señor amado, le pido que te quite toda maledicencia, todo error, Señor, todo mal pensamiento que pueda pasar, Señor, en mi boca, en mi mente, Señor. Limpia, Señor amado, mi corazón en este momento. Gracias, Señor bueno. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No sé si les llamó la atención el relato. Comienza haciendo una unión entre el relato que dice relación con la alimentación de 5.000 hombres. Dice, porque dice, enseguida hizo a sus discípulos y comienza un relato como distinto. Pero a mí me llama la atención, y los invito también a que enfoquemos nuestra atención en el versículo 52, que viene a ser como una unidad de relato. Nuevamente Marco nos sorprende en eso, viene a ser como una unidad del relato, porque aún no habían entendido lo de los panes. Entonces cuando Marcos, Pedro, hablando, predicando, le explica a Marcos, Pedro era un testigo directo de lo que había ocurrido, le dice, relata Marcos, el evangelista, dice, porque aún no habían entendido lo de los panes. Es decir, hay una íntima relación con el milagro de los panes. Pero agrega algo más, que es bastante fuerte en un primer momento, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Llama la atención esa frase, esas dos frases son muy fuertes, porque primero, no habían entendido lo de los panes, pero si uno lo lee, pareciera que es más o menos claro, pero parece que no está tan claro lo que el Señor quería enseñarles a los discípulos, a los apóstoles, lo que el Señor nos enseña. Y además, la razón
que ellos no habían entendido, no es que fueran cabezas duras, sino que su corazón estaba endurecido. Y es eso lo que el evangelista viene a ser como un cierre de estos dos milagros que están íntimamente relacionados. Por razones de espacio, o el editor hace las separaciones, alimentación de los 5.000, por lo menos en mi Biblia, y después dice Jesús anda sobre el mar. Las Biblias antiguas colocaban estos títulos arriba en la parte superior para que hubiera una continuidad de lectura. Pero al margen de ese detalle, los dos milagros están íntimamente relacionados. Por eso vamos a retomar un poquito, vamos a ir un poquito atrás y vamos a ver este milagro de los panes, a repasarlo, lo vimos la semana pasada, pero vamos a ver a qué es lo que se está refiriendo el evangelista, y vemos también qué es lo que ocurrió en este milagro donde el Señor anda sobre el mar. En primer lugar, veíamos la semana pasada que nos habla de algo sorprendente, de un milagro que alimentó a más de 5.000 hombres. Considerando no solamente a los varones, también había mujeres, y lugar a dudas, y también niños. Por lo tanto, el número tiene evidentemente haber sido un número mayor. Era costumbre de los judíos anotar solamente o referirse solamente a los varones, pero ese tema de numeración o estadística, llamemos, de los judíos, no en ningún momento minimiza el milagro del Señor, que habían 5.000 hombres alimentados, a lo menos, dicen los evangelistas. Los cuatro evangelios también se refieren a este relato, al de los panes, a los 5.000 alimentados. No es porque hayan contradicciones, sino que hay aspectos que van destacando uno con respecto al otro. Y vamos viendo cómo el Señor nos va mostrando varias cosas. En primer lugar, vemos que en el versículo 30 dice que el Señor, se juntaron, dice, con el Señor los apóstoles. Es el único momento en donde Marcos llama a estos discípulos los apóstoles, los enviados. Apóstol significa que fueron enviados. O sea, es muy preciso en ese punto. ¿Y por qué quiénes son estos enviados? Aquellos que llama en el capítulo 6, 7, que llamó a los 12 discípulos que le había llamado, escogido, y los envió, dice, de dos en dos, a enseñar, a expulsar demonios y también a hacer sanaciones. Y les da una serie de instrucciones que ellos cumplieron. Y dice la palabra, el versículo 30, que cuando ellos se juntaron con el Señor Jesús, le contaron, le informaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Tiene que haber sido un momento muy hermoso para ellos, tener que decirle, Señor, mira lo que hicimos en tu nombre. Enseñamos, vimos esto, encontramos estas situaciones. Tiene que haber sido muy gratificante para estos hermanos, para los apóstoles, esa primera tarea que el Señor les había dado. Y ahí les dice, el Señor en el versículo 31, agrega algo distinto. El Señor le responde, venid vosotros aparte a un lugar desierto, no al desierto, sino a un lugar apartado. ¿Para qué? Y descansad un poco. Y agrega el versículo 31 que había mucha gente que iba y venía, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Nos habla algo importante del Señor con respecto a sus apóstoles. Quiere que coman y quiere que descansen. Aquí no hay una evaluación como uno pudiera esperar cuando uno entrega un informe, se pusieron a ver los pros, los contras, nosotros lo hacemos así. El hermano Jonathan, ahora con su examen, es lo mismo. Tuvo que hacer un examen para saber si él sabía lo que decía saber. Entonces le preguntaron, lo examinaron, y uno se pone contento porque le va bien. Pero acá la Biblia no repara en ese punto, sino que repara en un aspecto más profundo aún, el respecto del amor del Señor para con sus discípulos, para con los apóstoles. Pero ahí nuevamente nos va sorprendiendo Marcos en el relato. Se apartan, se van a un lugar desierto, aparte, pero allá llega la gente, lo reconocen. Oye, allá va Jesús. Y parte la gente, la muchedumbre. Y fueron allá desde las ciudades y empieza a llegar mucha gente. Y el Señor en el versículo 34 dice, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Cómo? Dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esta frase, esta expresión,
nos habla del amor del Señor Jesús también por aquellas personas que le estaban siguiendo, no solamente por sus discípulos, sino que también aquí nos está hablando la palabra que Él siente amor, un amor profundo por aquellas multitudes que lo están siguiendo. Está repitiendo las palabras del profeta, está hablando de una necesidad espiritual que tenían las personas. Hay un profeta, no es Miqueas, sino Micaías, en los tiempos de Acab, predicó Primera de Reyes. Y ahí él usó esta frase en dos oportunidades predicando en contra de Acab. Y les decía al pueblo, son con ustedes como ovejas que no tienen pastor, porque su rey es perverso, su rey es malvado, los profetas no profetizan la palabra de Dios y los sacerdotes lucran con la enseñanza. Eran hombres perversos, no cumplían con su tarea. Y cuando el pastor no está con ellos, las ovejas andan dispersas, están enfermas, no hay quien las cuide, se pierden. Y de esta manera fue una mirada del Señor con mucha compasión y misericordia hacia estas personas. Y dice que comenzó a enseñarles muchas cosas. Les pido que retengamos un poquito esa idea porque veremos que es muy importante ese versículo en relación a lo que fue ocurriendo. Porque ahí está el Señor enseñando y calificando una situación. Más ahora, después dice que cuando ya era avanzada la hora, los discípulos le dicen, Señor, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos, despídelos. ¿Para qué? Para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Los discípulos veíamos y podemos ver en esta lectura, se dieron cuenta de un hecho también importante. No tenían que comer, había gente cansada, tenían sueños seguramente, y a ellos se les ocurrió una buena idea, despídelos, que se vayan. Eso es despedirlos, que se vayan, para que vayan a comprar, a comer a otros lugares y no estén con nosotros. Porque tenemos poca comida. Y lo que hay es para nosotros. Y le dicen de esa manera media irónica, media como en Chile decimos, media chanfleadita. No dicen directamente quieren que se vayan para ellos poder disfrutar ellos la comida, porque ellos también estaban cansados y también tenían hambre. Y si hay torta, mejor que hayan menos, para que comamos más. Esa es la regla que están aplicando estos hombres. Pero el Señor les dice, dale vosotros de comer. El Señor sabe la astucia del corazón del hombre. Y ellos dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Nuevamente la respuesta es un poquito ambigua por parte de los apóstoles, de los discípulos. No, ahora le dicen, tenemos apenas 200 denarios, la nada misma, como tener, no sé, 1.000 pesos, vamos a alcanzar y son 5.000, son muchos. ¿Y tú crees? Nuevamente, Señor, es lo que tenemos. Seguramente alguien le decía así al oído, Señor, diles que se vayan. ¿No le ha pasado a usted alguna vez? No tenemos que comer y llegan visitas. ¿Qué hace uno cuando pasa eso? ¿Por qué le dice, ¿por qué le invitaste y no me dijiste nada? Dicen las dueñas de casa. No me dijiste, tendrías que haberme dicho. Pero bueno, si da lo mismo. No, no da lo mismo porque hay que echarle más agua. Da lo mismo. Y ahí vienen los conflictos. Pero no estamos hablando de un conflicto matrimonial acá, sino que le dicen, el Señor les dice, denles ustedes de comer. La respuesta de ellos no va por lo que tienen, sino por el dinero. Ellos, el Señor ahora les dice, ¿cuántos panes tenéis? Ya el Señor como les dice, a ver cuántos panes tienen. Y de verlo. Y ellos hablaban de dinero, el Señor ahora estaba hablando de los peces, estaban hablando como dos idiomas paralelos. Y les dice, claro, traed 5 panes y 2 peces. Les mandó que se recostaran, dice la palabra, partieron el pan y los peces, los repartieron en grupos de 50. Juan dice que eran grupos de 100 y 50, pero lo cierto es que
fue la disposición que el Señor fue dando a cada uno de ellos. Y les dio de comer, lo repartieron entre todos, dice los discípulos, para que pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y dice que todos comieron y se saciaron. Nuevamente, hasta ahí es un milagro, evidentemente. Y los discípulos fueron testigos de este milagro. Por eso, volvamos a nuestro versículo 52. ¿Qué es lo que no entendieron los discípulos? ¿Qué es lo que no entendieron los discípulos de lo que el Señor había hecho? Porque todos podemos ver que comieron, hay este diálogo, tensión de diálogos entre decirle que se vayan, después tenemos 200 denarios, al final el Señor les dice, saquen el pan y los peces y repártanlo. Y ellos pensando en su corazón, pero no nos va a alcanzar, nosotros tenemos hambre también, Señor, piensa en nosotros primero. La tensión está ahí, el diálogo es tensional. Pero el Señor muestra también su amor y su misericordia hacia esa muchedumbre y comen del pan y comen de los peces y se sacian. Ellos son testigos de esto. Pero yo vuelvo a preguntar y volvemos a decir, ¿qué es lo que no habían entendido? La respuesta, la respuesta no se encuentra en el hecho material, sino que se encuentra en la disposición del Señor para con las personas, para con las multitudes. La disposición del Señor es primeramente espiritual. Por eso el versículo 34 les dije, pongamos atención. Dice, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Podríamos decir la compasión del Señor es doble, porque tuvo compasión de ellos al momento de la palabra y después compasión de ellos al momento de comer. El Señor no estaba perdido en lo que estaba pasando, Él no estaba ignorante, no estaba desordenado mentalmente, diciendo estén aquí escuchando, escuchen, y me da lo mismo si ustedes tienen hambre o no. No, el Señor aquí nos dice a nosotros que la compasión del Señor, la primera mirada es espiritual, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas comenzó a enseñarles, cosas novedosas, cosas del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, la ley habla de Cristo. El Señor está hablando a estos hombres, a estas muchedumbres, con la mirada de un pastor compasivo hacia estas ovejas. Luego viene el milagro material, pero los amigos, estos discípulos, estos apóstoles, no habían logrado captar esa compasión del Señor por las cosas espirituales primeramente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos presenciaron el milagro, vieron el milagro, ellos mismos dice aquí en el versículo 41, ellos se pusieron adelante las multitudes a repartirles por las canastas. O sea, nadie le podía decir, oye, mira lo que pasó, sino que ellos dicen, mira lo que yo hice. Yo estuve con una canasta, repartimos pan, fuimos a tal lugar, a tal otro, repartimos a mucha gente, y ellos fueron testigos cómo iban sacando pan y peces, y que todos se saciaron. Saciarse es quedar tan llenitos que no podían comer más. Y comieron todos, dice. Y además recogieron 12 cestas, dice, llenas, y de lo que había sobrado. Nada más se habla del dinero, sino del alimento que sobró y que ellos les permitió comer. Por eso, ese entendimiento que el Señor nos va dando de que lo que habían visto los apóstoles, lo que habían visto los discípulos y lo que el Señor quería que ellos vieran. Y vemos cómo viene la explicación del Señor hacia sus propios discípulos ahora. Enseguida dice lo siguiente, hizo a sus discípulos entrar en una barca e ir delante de él a Bethsaida, a cruzar el mar para poder posteriormente reencontrarse, y los manda adelante. Mientras él despedía a la multitud, ellos se van adelante. Y después que los hubo despedido, dice la palabra, se fue al monte a orar. Puede haber sido tarde, puede haber sido ya, yo creo que fue la tarde, ya el tiempo empezaron a remar ellos para cruzar el mar de Galilea, y el Señor fue a orar. Algunos evangelistas colocan la oración del Señor al momento inmediato después que el Señor supo de la muerte de Juan el Bautista. No es algo
no es algo que no cronológico que no pudiera afectar la fe. El hecho es que el Señor fue a orar. Es un pilar importante en la vida y el ministerio del Señor Jesucristo, la oración. La oración no es un monólogo del hombre con Dios, no es un monólogo, es un diálogo. Es aprender a hablar a Dios y aprender a escuchar de Dios. Aprender a escuchar la voluntad del Señor en paz, en tranquilidad. No es esperar las respuestas. Dios va dando respuestas en su tiempo y en su momento. Pero el Señor, cuando nosotros oramos, es un diálogo. No es un monólogo mío con el Señor. Señor, escúchame. No es una carta petitorio de cosas. No es un pliego de quejas con el Señor. Es un diálogo. De reconocer al Señor como nuestro Padre, como nuestro Dios soberano, como nuestro Rey, como nuestro Señor, y que nosotros entregamos nuestra vida para su honra y su gloria. De esta manera, el Señor dice que al venir la noche, continúa Marcos, la barca está en medio del mar y él solo en tierra. Pero el Señor dice la palabra que los vio con gran fatiga, porque el viento les era contrario, y remaban y no avanzaban. Aquí nuevamente vemos la preocupación del Señor por sus discípulos. En el versículo 30 hemos visto que tenían 31, perdón, que estaban cansados. En la segunda parte vemos que estaban hambrientos, tenían necesidad de comer y ahora estaban fatigados porque el viento les era contrario. Era remar en contra del viento. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche, ya cerca de la madrugada, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. No es que el Señor fuera corriendo, no es que fuera una competencia quien llega primero, sino que el Señor se acerca a ellos. Y viéndole ellos andar sobre el mar, dice la palabra, pensaron que era un fantasma. No era Goldbuster, por si acaso. Un fantasma, era una aparición. ¿Cuál es la reacción de ellos? Gritan de miedo. Un fantasma. Y porque todos le veían. O sea, no fue solamente uno el que lo vio, sino que todos le veían. Y gritaron. Y al verlo se turbaron. Turbarse significa tener la mente confundida, como arremolinada. No sabían qué pensar, qué ocurría. Y enseguida dice, habló con ellos y les dijo 3 frases. Tened ánimo. Yo soy, no temas. Ese es el orden. Tened ánimo. Yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Volvamos a estas 3 frases. Cada una de ellas tiene un significado muy especial, no están puestas al azar ni en desorden. ¡Hey, soy yo! Soy yo. Acá dice el Señor, yo soy. Y el yo soy, los invito a que veamos en nuestras Biblias, en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 14. Que lo encuentre, por favor, si lo puede leer. Yo soy el que dijo, ¿qué dirás a los hijos de Israel? Yo soy el Dios. Yo soy. Dios hablando con el profeta Moisés. Dios hablando con Moisés le dice, yo soy el que soy. Se identifica plenamente con Moisés. Y les dice, así dirás a los hijos de Israel. Cuando hables con los hijos de Israel, tú me llamarás, yo soy. No yo soy el que soy, sino yo soy solamente. Yo soy el que me envió a vosotros. Y aquí el Señor está hablando en primera persona. Yo soy. Tal como el Dios Jehová habló con Moisés para enviarlo a la tarea de liberar de Egipto de la muerte, de la esclavitud, de la opresión que vivían en Egipto. Yo soy, es Cristo identificándose con el Padre. Yo soy el Padre y yo uno solo, dice el Señor. Somos uno solo. Pero el orden es importante tenerlo en consideración. Tener ánimo es un asunto espiritual.
El ánimo, para que lo entendamos mejor, en el libro de Hechos, muchas veces lo hemos comentado, dice, y estaban unánimes juntos. Pareciera que habla lo mismo, como si fueran lo mismo. No, son dos cosas distintas. Unánime significa un solo ánimo. Estaban unánimes, en un solo ánimo, en un solo sentir, en un solo ánimo espiritual. Aquí el Señor le está diciendo a los apóstoles, a los discípulos, tengan ánimo, estén en paz, tengan confianza. Yo soy Dios, está con ustedes. Y luego viene la consecuencia material. No teman. No teman es la consecuencia de la respuesta al grito. Cuando nosotros tenemos miedo, o se nos asusta, se nos paran los pelos de la espalda, o reaccionamos a golpe, o nos tratamos de achicar, o pegamos incluso, porque tenemos miedo. Pero el Señor aquí no apunta primero, no tengan miedo, soy yo, tengan ánimo. No, el orden es el orden que Dios está dando a nosotros, a su iglesia también, en este momento. Tened ánimo. Porque yo, Dios, Jehová, Cristo, estoy con ustedes. Yo soy. El uso de la palabra yo soy es una palabra reservada para Dios. Es para referirse a Dios. Y el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, nos dice aquí, no teman. Pero el ánimo tiene que estar pronto. La condición espiritual es lo que tiene que estar pronto. Ante cualquier dificultad, ante cualquier problema. Porque Dios, porque Cristo está con nosotros. Ese es el orden de las cosas. Nosotros invertimos el orden de las cosas. Los discípulos, cuando hablaban con el Señor por la comida, estaban invirtiendo el orden de las cosas. Le decían, Señor, ellos tienen hambre, hay que darles de comer, despídelos. Si ellos hubieran tenido la certeza, la convicción, la fe y el entendimiento de quién era el maestro, hubieran pensado y dicho, ¿qué habría el Señor en este caso? Por eso, cuando nosotros vemos el versículo 52, más que un reproche, es una palabra de aliento para nosotros, para que podamos comprender en su totalidad lo que significa este milagro de los panes, este milagro en el mar. Porque nosotros, por ejemplo, acá tenemos la Teletón. Se los comentaba la semana pasada, creo. La Teletón, la gente va en noviembre y entregamos nuestro aporte por los niños. Está bien. Pero hay gente que aporta muy poco y otros que ostentosamente aportan millones de millones. Uno dice, ¿dónde sacan tanta plata? Dice uno. Un día les comenté también que me encontré con Farcas. Farcas existe, para que ustedes sepan. No, pero yo lo vi. Yo quedé así sorprendido. La gente estaba en la carretera. Yo paré a comprarme un cafecito y de repente llega alguien y él, como es así rubiecito, llegó y pasó delante de todo. Oye, Farcas, Farcas. Y yo quedé mirando y le pagó a la niña y compró, no sé, algo muy poco. El vuelto es suyo, le dijo. Oh, Farcas, le regaló 20.000, pagó con 20.000, así era el hombre. Generoso, ¿no? Yo decía, pucha, no haberse la cajera en ese momento. Generoso, ¿no? Nosotros, ¿qué vemos? ¿Qué vi yo? ¿Qué vimos la gente en ese momento con el hombre? Lo material. ¿Qué vemos cuando se entregan dineros? Lo material. ¿Qué vemos cuando empezamos a hacer rifas también? Lo material. Pero ¿qué nos dice el Señor? El orden es distinto, es el orden que Él estableció con la multitud. Tuvo compasión de ellos porque los miró en su miseria, en su necesidad. Y por eso el orden es, el ánimo es espiritual. Primero, lo espiritual. Lo espiritual, lo espiritual. Lo material, lo material. Pero eso no nos hacemos esas separaciones, sino que toda la vida del creyente está sujeta a Cristo, a Dios. Por eso el Señor, por eso Cristo nos habla, el Espíritu Santo nos habla, primero, tened ánimo ante cualquier necesidad, ante cualquier dificultad, que haya que repartir panes, que estemos navegando, remando en contra de la corriente, que venga el viento, que venga la tormenta. ¿Dónde está nuestra esperanza?
¿Dónde está nuestra fortaleza? Está en Cristo, está en Dios. Yo soy, yo soy. De esta manera, mis amados hermanos, el yo soy es Dios, Dios hablando a través de su Hijo. Es el Hijo hablando a nosotros. Y por eso la palabra, gracias hijito, gracias. Por eso la palabra nos dice no teman, porque yo estoy en medio de ustedes. Y esa es nuestra fortaleza. Y esa es nuestra esperanza que dice Pablo ante la pérdida de un ser querido. Vamos a llorar, vamos a llorar. Vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por dificultades. Pero el Señor siempre estará con nosotros. Miren a mi mente lo que nos dice Primera Reyes, el profeta Elías. ¿Dónde está? Los profetas de Baal, ¿dónde está vuestro Dios? ¿Estará durmiendo? ¿Estará descansando? ¿Viene de camino? ¿Se habrá olvidado? No, hermanos, Dios tiene clara conciencia de sus hijos. Dios, el Señor, tiene clara conciencia de nosotros. Y por eso el Señor nos llama a mirarlo a Él, al yo soy, a Cristo. Esa es la fortaleza de la iglesia. Esa es tu fortaleza espiritual. Esa es la fortaleza, el poder de que nos hablaba delante. Estábamos leyendo la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es el poder que Dios nos da, el Espíritu Santo el que nos da. No es un poder material, no es un poder de armas, no es un poder económico, no es un poder basado en la fama, sino que está basado en Cristo, en la sabiduría que el Señor nos da a nuestras vidas y el amor tremendo. Por eso, nosotros cuando enfrentamos dificultades, ponemos nuestra confianza en ¿quién? En el Señor. Nos esforzaremos como esos hombres a remar, vamos a esforzar. El Señor está al lado nuestro. El Señor está al lado nuestro. Y si tengo problemas, tengo dificultades, estoy caído, ¿quién me va a levantar? Cristo, el Señor. Esa es nuestra fortaleza. Y nadie, 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 nadie podrá arrancar a Cristo de tu corazón. Que se nos bendiga, mis amados hermanos. Y es como les decía estas palabras, en lugar de ser de dolor o de reproche, es una palabra de esperanza para nosotros. Los corazones de los discípulos estaban endurecidos porque habían visto solamente lo material. Habían visto a Cristo enseñando, haciendo milagros, expulsando demonios, pero todavía no lograban conocer al Cristo verdadero. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por su palabra, que es una palabra que nos llena de esperanza y de gozo, Señor. Pedimos, ser amado, su bendición para cada uno de nosotros, Señor, para cada hermano, para cada hermana aquí presente, Señor, para joven, anciano y niños, Señor. Pedimos que usted derrame su bendición, Señor. Gracias, Señor, porque usted es nuestra fortaleza, Señor. En usted, Señor, tenemos nuestro escudo, nuestra protección, Señor. Y sabemos, Señor amado, por su palabra, que estamos consolados por el Espíritu Santo que obra en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial que nos da para poder leer su palabra, escucharla y atesorarla en nuestros corazones. Gracias, Señor amado, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.